de un edificio. No estamos hablando aquí de 3 objetos, no estamos hablando aquí de 3 geografías, sino que vamos a hablar de muchas más. En concreto, vamos a estar abordando proyectos, uno en Uruguay, uno en Portugal y otro desde España. Exacto, y con formatos muy distintos, con alcances muy distintos. El primero será de Félix Arranz, que es un proyecto, es una editorial, es una investigación, es un puente sobre todo, y va a abordar el tema de la comunicación, de la relación entre la arquitectura y la comunicación a partir de Scalae, que entra en otros formatos dentro de las categorías de la BIAO, y yo creo que eso es parte de lo interesante. El segundo va a ser de María Teresa Garay, del estudio ARFA, de un estudio basado en Oporto, y va a presentar el proyecto de una escuela primaria en Motocinos, en Portugal, también realizada con Jorge Carvalho, la escuela de Lesa de Valio. Y por último vamos a ver la obra en Sierra Ballena, en la bahía de Maldonado, en Uruguay, realizada por el despacho Estudio ARFA, liderado por Pablo Ferrero, que nos acompaña, también del despacho de Saturnino Armendáriz, Joaquín Ignacio Leanda, Roberto Félix y Andrés Gómez, ubicado en Argentina. Entonces, al final estamos hablando de muchos más que 3 sitios, y lo interesante va a ser entender los puentes en común, o más bien lo común que tienen estos 3 proyectos, que en el fondo para mí es su interés en tender puentes. Uno, desde esta interpretación de las nuevas tecnologías, de la idea de la arquitectura como comunicación, pero también desde una reinterpretación, en los otros casos, de una reinterpretación del paisaje, de tender puentes no solo entendiendo el edificio como una nueva naturaleza, sino también en función de una reinterpretación programática. En el fondo, y vamos a hablarlo ya después de haber visto las obras, espero que se concentren en 15 minutos para irnos a la siguiente etapa, que es comentar estos proyectos y precisamente tratar de enlazar propuestas o sobre todo modelos tan distintos, tan particulares, desde la geografía más local, más individual, de proyectos muy concretos, muy personales, pero que de alguna manera abordan también tender puentes con lo universal, con una geografía internacional. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy Félix Arranz, de España, de Barcelona. Quería antes que nada agradecer a las autoridades haber organizado toda esta actividad y todo este acontecimiento en Rosario y en el mundo, y a los jurados su labor y haber tenido la suerte y la fortuna de un trabajo que incluso había olvidado que había presentado, que haya resultado premiado en el entorno de la Bienal y concretamente en publicaciones y en otros formatos, como es el caso de la app, bueno, y también la mención especial que tuvo la colección de ebooks. Voy a contar entonces la pequeña historia de esta publicación, de cómo se construye este puente y cuál es su base. Inicialmente, y en el programa de estos días, se me había indicado que en la lógica que organiza estos días de materia, ciudad, territorios, nos correspondía como el área de ciudad, lo que me venía bien porque me resulta cómodo explicar toda esta historia como una historia de vínculos, que seguramente es una palabra que se relaciona bien con el entorno urbano. Pero bueno, nos han trasladado al primer día, que es el de la materia, y entonces bueno, me centraré en una parte no menos interesante, que es la de la materia humana, que de hecho es la que constituye el cuajo, el centro de esta investigación a la vista que ha querido ser Scalae. Scalae, como actitud, nace de una conversación con el arquitecto español Juan Herreros, hace ya unos años, 2003 aproximadamente, que los dos inquietos en temas de investigación universitaria, recuerdo que le estaba planteando mis dudas en cuanto a variantes de tesis doctorales, de investigaciones de tesis doctoral, y sobre todo había una idea que me parecía que podía ser como más interesante compartirla desde un principio como un sistema abierto, no tanto como un sistema dirigido a producir una relevancia en mi caso como autoridad académica, sino al revés,
a partir de la base de que podía ser una investigación directamente compartida. Una investigación en la que el ingrediente esencial, el ingrediente de encuesta, había de ser la conversación y basado en la confianza con muchos compañeros, fundamentalmente de España, como para poder precisamente hacer eso, hablar de sus cosas. Así de manera rápida sale este primer formato de este cabecero Scalae, que son los pliegos, que va dando lugar a esta conversación. Una conversación en la que se iba a repetir sistemáticamente con arquitectos conocidos, con arquitectos de los que se sabe algo y sobre todo seguramente se sabe la parte como más iconográfica de estas figuras. Rafael Moneo era el primer ejemplar a abordar. Mi idea era entrar directamente en desvelar, en poner a la vista la materia humana que constituye esas personas, en base a 3 cortes, en base a 3 secciones que tendrían que ser siempre igual para todos. Porque el objetivo de esta investigación es que esos cortes, hechos con cada uno de los sujetos, fuesen entre sí comparables. Los 3 cortes iban a ser la exploración de los principios personales, en qué basa uno sus propios fundamentos y su propia historia, cómo arranca y cómo sigue. La exploración de los procesos, la manera de hacer las cosas, los procedimientos y, por último, la explotación de la capacidad autocrítica o, si se quiere, de las derivas y de las situaciones que uno ha producido como profesional. Principios, procesos y situaciones. Puse en marcha este mecanismo al haber impuesto la lógica editorial. Cada una de estas conversaciones debía terminar en esta pequeña publicación, que es un pliego, una hoja de 50 por 70, que por un lado siempre mostraría un solo dibujo, que quería ser la síntesis de todo lo anterior, y que plegada veniese como un pequeño librito que recogía estos 3 capítulos. Esto me planteó una dificultad y era de tipo económico. Hacer esto, con la necesidad de que fuese publicable y extendible, tirábamos 25.000 ejemplares de cada uno de estos pliegos y en España corría muy abiertamente por todo el territorio y también fuera, hacía que la necesidad económica fuese al final el mecanismo dominante y dificultaba poder elegir más allá, como digo, de arquitectos claramente patrocinables. Pude hacer esto con Rafael Moneo, con Carlos Ferrater, con Carme Pinós, con Emilio y Luis, con Pachi Mangado, claro, arquitectos, y aún así con dificultades. Pero hay un momento que, como en el proceso lo que se hacía era grabar la conversación para hacer el pliego, bueno, estos son algunos que arrancaron, que curiosamente es un proceso que se duplica en Argentina y pasa a ocurrir también con algunos de los arquitectos de acá de Argentina, con Clorindo Testa, con Mario Roberto Álvarez, etcétera, ¿no? Pero como digo, era muy difícil, porque siempre tenía este prerequisito económico. Se me ocurrió darle la vuelta. Era mejor seguramente ofrecer, si realmente pretendía que fuese a la vista y abierto, que el mecanismo se ofreciese en la red, que esa grabación se pudiese compartir prácticamente al día siguiente de resolverla, y ya veríamos cuándo llegaría ese esfuerzo editorial del pliego. La verdad es que esto fue una liberación, supuso poner en marcha un mecanismo en la red para alojar estas grabaciones en un formato MP3 que ya intuía que seguramente podía superar, recuerden que estamos hablando del año 2013, podía superar tantos cambios de formato que se suceden en relación a las tecnologías. Sospechaba que el MP3, al ser tan elemental, sobreviviría, y de hecho así ha sido, ¿no? Y con eso pusimos en marcha un repositorio, un recipiente donde albergar estos MP3, estos podcasts en Internet y en iTunes. Acababa de disponerse en marcha también todo el dispositivo de los iPods y de los iPhones. Esta sería como la versión 2.0 de esta pequeña historia, que empieza en pliegos, como digo, difíciles porque se tenían que financiar, sigue en el mundo de Internet con los podcasts, se abre. Hoy hay 230 podcasts y se siguen produciendo en la red, con la cosa hermosa de que realmente son abiertos. Ya no necesito estar hablando con alguien especialmente significado, con alguien financiable. Se ha podido hablar con todo tipo de agentes, con industriales, con artesanos, con estudiantes, con personas que influyen y afectan a la producción de arquitectura, con responsables institucionales. Esta deriva, seguir trabajando la idea del repositorio, cuando crece la familia de los podcasts, lleva a un 3.0, que es el Scalae Net.
en el que lo que se está explorando en realidad ya es, a través de la web, la combinación entre elementos de información sobre un mismo sujeto, sea el que sea. Una persona que participa en arquitectura, poder tirar de un hilo en el que de pronto puedas escuchar la conversación que grabó, puedas saber qué concursos participó, ganarse o no, o si estuvo de jurado o no, tirar de los hilos de alguien como para ir destapando toda esa materia humana. Esta es la web de Scalae, en el lateral izquierdo, es el elemento de los vínculos. Cualquiera de estos nombres, al pinchar sobre él, lo que te destapa es una página como esta, en la que ves una serie de hilos en base a documentos, en base a publicaciones donde están presentes, eventos en los que han participado, los podcasts publicados, las noticias. Estás tirando el hilo de un personaje que está influyendo en la arquitectura. Insisto, ya no solamente arquitectos, sino personajes o autores o agentes de todo tipo. Esta web, en esta lógica de repositorio, han dado un tiempo y en esta constitución como recipientes. En el siguiente paso da vida al humor, a un elemento que termina de constituir esta pequeña comunidad que de esta manera estaba saliendo, y un humor basado en que, para poder hacer todo esto más fácil, en Barcelona organizamos un local con el que nuestra voluntad era poder establecer videoconferencias. Llegamos a hacer algunas entre precisamente Argentina y España, entre Buenos Aires y entre Barcelona fundamentalmente, en la que era muy curioso, porque a lo mejor en Barcelona había en un local 20 personas y aquí en Buenos Aires pues había como 500 o 1000 en una conversación cruzada. Y esto era una exploración precisamente de qué manera era posible compartir de manera sencilla y directa situaciones, como digo, abiertas, pero como digo, en el local, que en el fondo estaba soportado por esa comunidad. Se nos ocurrió a las personas que los llevábamos poner un acuario con peces, para que cada uno de los arquitectos amigos o cercanos tuviesen su pez, un pez real, de pecera, ahí en el local, como un elemento divisorio entre la parte pública y la parte privada. Pero iba a llegar verano, y la persona que estaba cada día en el local, que era una persona muy juiciosa, Paola, argentina, recuerdo que me dijo: oye, ¿tú crees que es una buena idea esto del acuario? Porque ahora llega el verano, nos iremos un mes y vamos a dejar a los peces solos que van a entregar los amigos. Y tú piensa un momento qué pasará cuando al volvernos nos encontremos, quizá no vivos, pero aún peor. Imagina que han sobrevivido. ¿Cómo le vas a contar a Ferrater que el pez de mangado le ha pegado un mordisco al suyo? Este factor, evitar que los peces de los amigos se mordiesen, nos llevó a pedir a todos los amigos desde entonces los peces dibujados. Y desde entonces en Scalae se administra una colección de peces así dibujados. La última etapa, la más reciente, y siempre en este hacer repositorios, pliegos, podcast, grabaciones, los peces, las noticias mismas, el último repositorio ha sido el de los ebooks. Los ebooks es una colección ahora ya claramente internacional en idiomas catalán, inglés y español, en la que la idea inicial de las conversaciones en las que alguien habla de sí mismo, arquitecto o no, nos pareció que era incompleto, que alguien cuando habla de sí mismo y no hay otra opción, posiblemente puede estar contando lo que quiera contar y no tienes manera de verificar si de verdad te está desvelando su materia humana. Pensamos que era necesario ampliar la idea y que esa colección de conversaciones en las que personas emiten se tenían que completar con 2 conversaciones más, públicas, abiertas, con un pequeño mapa fractal, en el que otras personas están hablando del trabajo de este agente y en el que este agente está hablando del trabajo de otras personas. Como saben, es fácil saber de alguien su personalidad cuando le escuchas hablar sobre otras personas, y también algo más averiguas cuando oyes a otras personas hablar sobre uno. La idea entonces era que un Scalae completo ya requería esas 3 exploraciones: lo que uno explica de uno mismo, esos principios, procesos y situaciones, lo que otros hablan del trabajo de uno y lo que uno habla del trabajo de otros. Esa colección tiene este aspecto. Son ebooks descargables desde la red gratuitamente, están para todos los formatos, el formato es absolutamente universal,
La colección empezó con Oriol Bohigas y ha seguido. Ha seguido tanto que en una colaboración que se ha planteado ahora estos días con Argentina otra vez, precisamente por esta relación intensa, y con un experimento que tendrá lugar en noviembre en Córdoba, la aportación nuestra por parte de Scalae precisamente ha estado en motivar todos estos elementos de participación. Y por fin llega la app. La app en realidad fue el sueño de una noche. Un día diciendo, bueno, todo este material disperso y en la red, seguramente en la medida que ahora ya todo el mundo, en Europa desde luego, se maneja con el móvil y el móvil es el vehículo de documentación, tendría que ser posible manejarlo de manera sencilla en la web. Descubrí un servicio muy sencillo de programación de apps en base a módulos. 2 minutos, estoy terminando, ¿eh? Sí, sí. Y un sistema de programación muy sencillo en base a módulos que me vino perfecto para dar salida como recipientes a un recipiente único con todos estos recipientes. La app es gratuita desde que se creó, es descargable en todos los sistemas operativos y para todo tipo de dispositivos, tanto para teléfonos Apple como no, los Androids, para cualquier tipo de tablets, incluso para las computadoras con los sistemas de emulación. Esta está la app, la imagen es un pececito y la app ha servido para este mecanismo, digamos, de conversación abierta, en el que persistía, para mi gusto, en exceso, la presencia de un solo personaje, que básicamente era yo, en esa conversación con todo el mundo. Precisamente la app nos ha regalado la posibilidad de una interacción ya más directa y una intervención de las personas que están interesadas por todo este material. Ha permitido ampliar, por un lado, esta colección de peces, con algunos momentos de confusión. Uno de los últimos peces que incorporamos fue el de Álvaro Siza, que lo veis aquí, pero tuvimos un problema, y es que en un ambiente ruidoso a Álvaro Siza no le explicamos bien que lo que queríamos era un pez, y nos entendió que lo que queríamos eran unos pies. Y por eso en la colección de peces de Scalae tenemos muchos peces y unos pies, que son los que veis aquí de Álvaro Siza, ¿no? Pero bueno, en la parte participativa, como decía, la app, que este es su aspecto en el simulador para Windows. Aquí se ve abajo el menú de todo lo que ofrece, por ejemplo, la conexión con los blogs más importantes internacionales o locales. Estos son los españoles, Tectónica o Múltiples Estrategias o Arquitectónica o IC. Ofrece una especie de Instagram, que es este, en el que, veis aquí, Venecia, Pamplona, y hace un ratito, hablando ahí abajo, se me ocurrió, comentando con Ginés, oye, ¿por qué no hacemos también Rosario? Con la app, tanto para Venecia como para Pamplona, el congreso reciente, proponíamos que los asistentes con la app compartiesen una especie de Instagram de fotografías de la ciudad donde está ocurriendo, en este caso en Rosario o en Venecia, ¿no? La oferta, el premio, usando la app, comenta Ginés, es, vamos a ver cómo lo terminamos de organizar, pero si estáis interesados, para las fotografías que se consideren más lindas, darles un catálogo con tantas firmas como podamos recoger. Esa es la oferta. Y agoté mis 2 minutos. Espero que disfruten de la app. Muchísimas gracias. Y continuando, proyectos pensados como conversaciones o como puentes para iniciar distintas formas de conversación, pasando de este recipiente de recipientes, abordaremos otro tipo de estructura de soporte, en este caso una estructura de soporte urbano, la escuela realizada por Teresa Novaris, de la oficina ANC Arquitectos, realizada con Jorge Carvalho, y que ellos han trabajado en Oporto, proyectos urbanos con Álvaro Siza, con Eduardo Soto de Moura, con Rem Koolhaas, y que abordan también la idea de un proyecto que de alguna manera transgrede el programa o que altera precisamente la geografía, en este caso a partir de una preexistencia de una escuela en el mismo terreno. Y se desconfiguró
Creo que acá lo interesante precisamente al hablar de distintos formatos es precisamente plantear que un proyecto ya no es un edificio, sino una serie de conversaciones que en el caso que veíamos se inicia también a partir de las posibilidades técnicas, pero también a partir de reinterpretar otros hechos que a veces quedan al margen de la arquitectura, como podría ser el tema del humor, ¿no? Como podría ser ya no estar hablando específicamente de arquitectos o de entrevistas de una materia iconográfica, sino de una materia humana. Y de distintas materias que dan pie a pensar la arquitectura de otra forma. No sé si... ¿Por qué no vamos a la tuya? ¿Cuál es? Porque es el mismo problema. Está el monitor. Perdón, estamos teniendo problemas técnicos, pero nos apuramos si no... Está todo estirado, ¿viste? Dejemos que Félix nos cuente alguna cosa que quedó pendiente de su proyecto y de cómo forma parte de un proyecto también de trayectoria amplia, de casi más de 10 años, con formatos que han ido cambiando precisamente como lo va permitiendo la tecnología y donde la actualización, el tema de estar al día y de cambiar formatos al instante, también permiten repensar el proyecto y abordarlo de otra manera cada día. Sí, me gustaría hacer una moción, porque veo que el público, por fortuna, es un público diverso en cuanto a generaciones. Veo gente, personas muy jóvenes y profesionales de una edad. Y es un tema que, en la medida que, evidentemente en España, he tenido como la suerte de poder participar muchas veces en organizar tanto situaciones académicas como institucionales como editoriales, en bienales como la española que pude dirigir, o organizando alguna escuela de arquitectura, hay un tema que siempre me ha interesado mucho, que es de qué manera quien está empezando, independientemente de la edad que tenga, tiende a ver no muy positivamente a quien reiteradamente es objeto de publicación o de, digámoslo así, o de iconificación. Esta distancia entre profesionales que después de una trayectoria han publicado, son conocidos y que por lo tanto pasan a ser vulnerables, esta distancia es muy interesante porque es una distancia que evidentemente puede recorrer cualquier profesional en la medida que resuelva ese camino y que se vive siempre de una manera no del todo justa cuando te das cuenta que personas que tienen éxito, personas que están abordando la arquitectura de manera constante y con volúmenes realmente importantes, siguen siendo auténtica materia humana, no han abandonado su condición. Disponer de mecanismos que permitan rescatar esta característica y recordar que detrás siempre hay personas y que porque hay personas se permite la arquitectura es lo que me ha motivado en mecanismos como el Scalae. Muchísimas gracias. Pasamos con Teresa Novaes. Gracias, Félix. Cuidado, Félix. Bueno, no es mucho confortable, mas no, Fernanda, no me parece. Se ha ido allí porque aquí es insoportable con los focos, que lo sepáis. Ahí está. Bueno, bom dia. Nos ha pedido de fazer a comunicação em pé, eu já aqui estou. Eu sou portuguesa, não consigo falar castelhano. Vou tentar falar aquilo que nós chamamos de portuñol, que é português com espanhol, se não podemos. Bueno, estou muito contente de estar aqui e de poder partilhar com vocês, nossas inquietações e o nosso trabalho, porque todas as vezes que temos que apresentar nosso trabalho é um momento de reflexão e de investigação
porque que decidimos ser arquitectos e não outras coisas. E, portanto, o momento da apresentação é para nós um privilégio, é uma espécie de ensinamento, uma aula para nós próprios. Esperamos também ser uma aula especialmente para estudantes que estão aqui presentes. Aquilo que eu vou apresentar é uma escola na área suburbana do Porto. Claro que não é comparável, que o Porto é uma cidade muito pequena, com 1 milhão de habitantes na área metropolitana do Porto. A cidade em si mesmo tem meio milhão de habitantes. Aquilo que nós intentamos fazer com esta escola foi fazer uma investigação simultaneamente sobre o contexto, a matéria e a luz, mas simultaneamente fazer uma escola como aquilo que realmente é um suporte para as atividades de ensinamento de niños, onde será um espaço no futuro das crianças para recordar como um espaço de felicidade e de identidade. A escola estava neste local onde existia uma escola, onde há uma escola já existente, uma escola secundária, feita muito rapidamente nos anos 80, muito mal construída e feita numa área suburbana desgarrada da cidade. Quando nos deram o local da escola, que é o espaço vazio, a nossa primeira intenção foi poder criar algo de conjunto, mesmo que a escola existente era muito pobre e não agradável, mas nós queríamos trabalhar com todo o conjunto. Pois que gostamos de pensar que nosso trabalho como arquitetos é como um mediador de conflitos, é aquele que é enviado para fazer a paz e não para impor. Pois que na nossa arquitetura terá que ser algo que será contido, que não fará fazer a confrontação, mas somente encontrar pontos de contacto com o existente e poder fazer algo no conjunto melhor. Pode passar? Por isso, podes ver em cima a escola existente, que estava circundada de muro e de espaços verdes muito pequenos, em declive. A nossa escola vai não só fazer a ligação e a entrada para o outro recinto, como para o nosso recinto. Nós decidimos tomar, do ponto de vista da composição e do desenho, do projeto, as medidas da escola existente como regra de continuidade e desenho e criar no meio os espaços de recreio para as crianças. Assim, podes ver aqui o declive do terreno que tínhamos, a relação com a rua, com o primeiro objeto, o espaço vazio, que será o recreio, e o outro espaço de aulas. Pode passar. Aqui podes ver a entrada principal da escola, com uma estrutura que chama a estar lá quando está chovendo muitíssimo, e no Porto chove muitíssimo. As crianças vêm com os seus pais, ficam aqui esperando e têm o acesso à escola existente, e aqui à direita a entrada para a escola de niños, que é o nosso projeto, e assim conseguimos trazer a cidade, um pouco da cidade e um pouco de vida do recinto escolar, que estava isolado e agora tem uma relação mais urbana com a cidade. Podes ver aqui os volumes expostos, a entrada e a rampa que traz para a escola secundária e agora a volumetria do nosso edifício. Pois que o espaço central é vazio e foi dedicado para o espaço para os niños. Estes são os recreios, e depois que nós queremos trabalhar com a luz, a sombra, a cor e a textura. E estes elementos em si só serem os elementos que constroem a identificação do espaço. Pode passar.
Estes são os espaços de recreio debaixo do volume de construção. Pode passar? Pode passar? Não. Depois que, como podes ver, estas várias soluções construtivas que são económicas, que nos interessaram, como o ladrilho, o dormidão, a madeira, a cortiça, foram as superfícies. O que nos interessou nestes materiais são as suas superfícies, a sua capacidade expressiva, não porque são económicas solamente, mas porque a capacidade expressiva da conjugação destes materiais fazem com que todas as pessoas que trabalham, que usam este espaço, se conseguem reconhecer neles. Este é o volume de conexão em cortiça. E este é outro limite do recreio dos niños com uma cobertura por la juba em madeira. E este é outro espaço onde podes ver o contraste, não o contraste, a harmonia entre o concreto, o ladrillo no hormigón, o colorido de pintura das ventanas e a cortiça abaixo. Pois que é evidente que fazer um projeto assim nos obriga a muito desenho de investigação de composição que está enraizado em nós na escola que nós estudamos, que foi a Escola de Porto, onde o desenho, a geometria tem um valor especial que nos obriga a trabalhar extremamente entre a gestão nas questões de proporção e de composição e trabalhar estas ideias e aplicá-las simultaneamente numa linguagem despojada, mas extremamente rigorosa. Pode passar. Pois que a outra preocupação seria a sala de aula. Como deves saber, as salas de aula normalmente são quadradas, de 70 metros quadrados para 25 niños. O maior problema das salas de aula é a dificuldade de iluminação, porque se tens as ventanas só de um lado, nunca consegues ter suficiente iluminação nas partes interiores da sala de aula. Mas nós, quando éramos pequenos, frequentamos escolas da Primeira República em Portugal, de 1910 aproximadamente, que estavam influenciadas pelos modelos de educação franceses, e havia este esquema, existem estas salas maravilhosas que têm iluminação de ambos os lados, o que permite um ambiente de luz muito claro e similar a todo o entorno da sala de aula. Pode passar? Assim, para avançar para o interior, para desenharmos nossas salas de aula, pensamos que era interessante usar um modelo tradicional de corredor com salas de todos os lados, mas ao mesmo tempo inventá-lo através usando a luz para modelar este modelo repetitivo, essa tipologia tradicional. Pois então temos uma escola bastante larga, como pode ver, um corredor central, e nos espaços intermédios, onde estão todas as infraestruturas de apoio, como sanitários, as zonas de arrumar as coisas. Pode passar? Passar? E aqui podem ver à direita são as salas de aula, à esquerda vamos ter a cantina, a biblioteca, as salas de educação visual e o pequeno ginásio. Pode passar? E agora, nestes corredores centrais, vamos conseguir concentrar luz que virá daqui e que vai a iluminar as salas e os corredores. Podes passar? Através de janelas, ventanas superiores que vão trazer a luz para estes espaços que, em princípio, não teriam luz nenhuma.
Estão a ver a mesma fotografia que víamos da escola de princípio de século. Agora esta é a mesma composição. Temos a luz à esquerda, que traz para o interior luz para o lado esquerdo, e temos as ventanas à direita. E deste modo conseguimos harmonizar o nível de iluminação natural em todo o espaço da sala. Pode passar? E aqui é o corredor central, com as ventanas que vão buscar luz a outros espaços, que são os sanitários e outros espaços mais pequenos, e que têm uma ventana por o exterior e que transmitem a luz para o corredor. Desta forma foi possível trazer uma volumetria compacta, larga, com pouca fachada, e trazer muita luz a todos os espaços interiores. Ao mesmo tempo, a luz natural, trabalhada com o color, trabalhada com a textura do ladrilho do limitón, com o concreto pintado e com a madeira, trabalhado exatamente no mesmo color, pode alcançar um efeito expressivo riquíssimo, que de outra forma, se as superfícies fossem lisas e todas brancas, não o poderia atingir. O que nos interessava também de utilizar o limotón de ladrilho em concreto é porque tu podes usar todas as paredes com tudo. Os niños podem pendurar os desenhos. Isto vai durar para muitos anos. A escola não necessita de conservação para os próximos 50 anos. Pode passar? Os espaços intermédios, onde vem a luz, onde estão os espaços de plástica, os sanitários, têm todas as infraestruturas que são sempre aparentes, mas nunca aparentes nos espaços principais. Nunca consegues ver as infraestruturas na sala de aula, na biblioteca, no ginásio, nas circulações principais, mas somente nas circulações secundárias. Isto implicou claramente uma disciplina do projeto absurda, comparado ao tempo que despendemos em fazer a organização destas infraestruturas, em comparação com outras fases do projeto. Pode já passar. Aqui podem ver a sala de aula na porta da entrada, vem a ventana que vai buscar a luz ao exterior. Podes ver precisamente a imagem que já vimos em primeiro plano, e ver a infraestrutura de ar-condicionado que passa por trás e que é toda iluminada. Pois usamos as infraestruturas como momento dramático de sombra e de espelho de luz, para refletir a luz, em vez de pôr-la toda preta no cimo do teto. Vamos passar? Esta é a cantina. E nos espaços comuns decidimos pôr madeira que estava no chão, que é muito barata, feita de desperdícios de madeira que não é de especial qualidade, e que vai revestir todas as paredes de forma a lhe dar um ar mais quente e mais excepcional, e usar também nesses espaços comuns sempre o laranja, para ser a mesma cor do chão, em contraste com o espaço mais branco, mais claro, mais anônimo e mais disponível da sala de aula, porque está sempre cheio de desenhos e de coisas feitas pelos niños. Pode passar? Esta é a biblioteca. Amém. Pode passar? E este é o edifício, a parte que conecta os dois edifícios, todo forrado na mesma madeira. Pode passar? E agora a conexão deste corredor com o corredor das aulas, no outro sentido. E agora um buraco de luz para o recreio é a sala final, uma sala de apoio. Pois penso que conseguimos com esta escola aquilo que queríamos. É-nos uma estrutura de suporte e é uma estrutura de identidade para os niños por o futuro. E com isto pensamos que nossa missão está cumprida.
Pode passar? Eu gostaria de dedicar esta conferência a meu irmão arquiteto que faleceu na semana passada e que era muito nosso amigo. Si en el proyecto de Teresa Novaes veíamos una reinterpretación de las preexistencias y de los programas, una reinterpretación también del lugar y de la luz, y en el primero, el de Félix Arranz, veíamos una reinterpretación de los formatos habituales editoriales y de los formatos de conversación o de diálogo en la arquitectura. Ahora, con el estudio AFRA, la obra de Pablo Ferreiro, las viviendas en Sierra Ballena, en la Bahía de Maldonado, en Uruguay, veremos una reinterpretación del paisaje, pero sobre todo una cosa que me parece muy interesante, que es una reinterpretación de la normativa, de cómo utilizar la normativa para cambiar también las maneras de proyectar y de poder ofrecer una arquitectura distinta. Estudio AFRA lleva más de 20 años siendo un colectivo basado en Argentina. Pasamos directamente a este proyecto de viviendas. Si quieres me dices a mí. Bueno, hola, ¿se escucha? Buenos días, ¿cómo andan? Antes de mostrarles algunos aspectos de la obra premiada, que después será publicada en realidad, me gustaría más compartir con todos ustedes cierto sistema de pensamiento, ciertas inquietudes que vamos teniendo en nuestra oficina que hace que esta obra sea lo que es, digamos, y no como una cuestión cerrada, sino como un proceso en el que estamos metidos, con lo cual lo que les voy a mostrar antes de ver algunas imágenes de la obra es más bien como el momento y las cosas que estamos observando y mirando para producir lo que estamos produciendo, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen que me parece que de alguna manera define todas estas inquietudes y las resume en términos de las nuevas geografías. Me parece que asistimos a una época en donde esta imagen, que en algún momento podría parecer de ciencia ficción, en realidad está bastante más cerca de lo que pensamos y que de alguna manera define para nuestra época la relación entre la cultura y la naturaleza, que un poco es lo que la arquitectura, a nuestro entender, debe mediar, ¿no? Sería de ciencia ficción si no fuera que esta imagen está impresa en la última página del documento de los ciudadanos norteamericanos, digamos. El DNI de los norteamericanos tiene grabadas las imágenes de las cataratas del Niágara, de los alligators en los pantanos de Missouri, y la última página es la luna y el dispositivo de transporte, que es la nave, y la Tierra como fondo, con lo cual de alguna manera ya habla de una relación legal sobre un territorio, ¿no? Apropiándolo. Lo cual hace pensar también en qué términos está la cultura pensando su vínculo con el planeta, en términos de la relación con los recursos necesarios para que vivamos, y de alguna manera con esos recursos es lo que hacemos nosotros, ciudad y arquitectura.
En algún otro momento, esa misma imagen, supongo que también habrá estado en los documentos, era esta, en donde otras naves llegaban a otras geografías, habilitando territorios también para construir utopías y de alguna manera signando el destino de esos territorios por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la convocatoria de este genial evento de las nuevas geografías, la pregunta es si son tan nuevas esas geografías, ¿no? Un poco estas preguntas para un porteño de Buenos Aires como soy yo, están obligadas y motivadas a partir de las crisis que sufrimos reiteradamente luego de la gran crisis de la dictadura y que terminan de colapsar en 2001, en donde de algún modo todos los paradigmas con los que nosotros nos movíamos se caen y todos desde los distintos ámbitos de la cultura estuvimos intentando encontrar como las nuevas certezas y me parece que en ese camino estamos. Yo formo parte de este lindísimo dispositivo académico que es el SOS Ciudades y gracias a eso hace más de 12 años que anualmente viajo y me encuentro con una red de en estos momentos 40 facultades por distintos puntos del continente y lo que estamos haciendo con ese viaje permanente es como recuperar la lectura de las geografías y de las culturas existentes previas a la conquista y de alguna manera a partir de ese viaje tenemos la posibilidad de ir como buscando respuestas a estas preguntas que les comentaba. En ese sentido hay como, bueno, este es literalmente el viaje, esto es en el Amazonas, un barco tiene alumnos del Pacífico y otro alumnos del Atlántico, pero digo, más allá de esa experiencia, hay como 3 títulos que yo podría como empezar a tener como nuevas líneas de búsqueda detrás de certezas, ¿no? Por un lado es esta que es la relectura contemporánea de la tradición, digamos. Las culturas precolombinas, como bien decía ayer el maestro Frutos, que está aquí abajo, tenían cantidades de inteligencias muy pertinentes y muy relacionadas al buen vínculo con la naturaleza que lo soportaba. Eso la conquista lo oculta o lo pone debajo de otro sistema de pensamiento en relación a ese territorio. Y en todo el continente hay cantidad de ejemplos contemporáneos de arquitecturas que vuelven atrás y encuentran en los climas y en las culturas originarias sistemas de pensamiento. Esto es la UFAM, es la Escuela de Arquitectura en Manaos, de la Amazonia, un proyecto magnífico de Severiano Porto, que de alguna manera trabaja en esa dirección y es una buena referencia. Todo este viaje, de alguna manera, nosotros lo hemos reflejado en una presentación que hicimos en la Bienal de San Pablo, pero básicamente lo que implica es quitar del continente, de nuestras ciudades, la matriz colonial, tanto hispana como portuguesa, para volver a mirar la geografía, y como bien dicen los paulistas y Paulo Méndez, como la geografía como primera arquitectura, ¿no? Como en ese soporte volver a leer los datos más pertinentes que hagan que nuestras decisiones proyectuales sean como más cercanas a lo mejor, tal vez. Ahí hay una foto de ese momento de la maqueta que hicimos con un mapping, pero la segunda idea que a mí me gusta en el estudio poner muy al frente siempre es como en el momento de tomar decisiones proyectuales, elegir siempre en dirección a la legitimidad de la naturaleza y del territorio, aún por sobre la legalidad que la cultura haya construido sobre él, ¿no? O sea, en el momento de tomar una decisión, siempre nos vamos para el lado que favorezca al territorio preexistente y seguramente estaremos más cerca de una decisión mejor. Y la tercera idea en la cual trabajamos tiene que ver con el estándar que le damos a la naturaleza, que ha tenido distintos estándares a lo largo de las épocas. En nuestra época la naturaleza se ha vuelto como un commodity, afectando el territorio, y esto es lo que pasa, digamos, cuando el commodity se acaba, ¿no? Se abandona el sitio, quedan las infraestructuras en desuso, esto es Uyuni, esto es Macapá, en la desembocadura del Amazonas, y pasa algo interesante, que es con el abandono del territorio, la naturaleza renaturaliza lo antropizado, que es como un fenómeno magnífico,
Esto es una vieja mina de manganeso que se abandonó cuando se acabó y la naturaleza de a poco la vuelve a tomar. Entonces el último de estos tres conceptos sería como el entendimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Pongo esta foto porque es muy significativa. Uno podría pensar que es una laguna en algún lugar patagónico, andino, con esas aguas turquesas magníficas. Pero en realidad esto es la mina de manganeso en el Amazonas abandonada, o sea, el pozo de la cava de extracción. Y así como a la figura anterior la naturaleza lo había tomado, aquí también lo toma, pero transforma esto en otro paisaje natural nuevo que no tiene absolutamente nada que ver con la original de la naturaleza, de aguas marrones y lo que fuera. Pero en este nuevo híbrido, la cava esa no tiene naturaleza abajo, el pozo no tiene ni una planta, pero el agua es turquesa y bueno, genera estos nuevos paisajes, ¿no? Así que un poco el futuro que viene es pensar esto. Esta es como la tercera imagen de la conquista de la cultura sobre la naturaleza. Esta es la sonda Voyager, o no sé cuál es, la que está en Marte, en el territorio marciano, ¿no? Bueno, hecha esa introducción, voy a pasar por 5 ejemplos de obras del estudio. De nuevo esta imagen, naturaleza y cultura, pero ahora ya enfocada sobre el área de reflexión nuestra. Esto es el Río de la Plata. A la izquierda está la bahía San Borombón y el tejido de Buenos Aires. A la derecha, en la desembocadura del río Uruguay, Colonia, Montevideo y toda la costa uruguaya. La primera escala que quiero poner esta reflexión de la materia tiene que ver a escala territorial. Esto es un proyecto que hicimos en el 2006 en el marco de es una reflexión proyectual, no un proyecto. En el marco del conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de unas pasteras, una infraestructura de extracción de recursos y producción para el mercado global. Esta es una manifestación sobre el puente internacional y nosotros lo que hicimos fue un ejercicio en donde pensábamos por qué el puente era una infraestructura tan bienvenida y la pastera no, porque estaba de uno de los dos lados, en donde el río pasaba a ser un eje, en cambio en el puente el río pasaba a ser, en uno el río era un límite y en el otro caso el río era un eje. Esta idea del río como elemento común, estructurante del territorio, nos llevaba a proponer qué hubiera pasado si la pastera hubiera sido un puente también, a modo de ejercicio provocativo, no es que esto fuera un proyecto, pero también para instalar la idea esta de las cuencas como elemento común a ambas márgenes, en la lógica legítima de la naturaleza y no en la lógica política legal de ambos países. Eso llevado a la ciudad, digamos, yo vivo en esta ciudad, en donde la naturaleza aparentemente no existe. Lo otro que uno podría pensar es que eso es una nueva forma de naturaleza. Pero eso nos hizo aplicar esta noción a dos proyectos, que son dos concursos nacionales muy simultáneos, en donde en ambos casos nosotros pusimos en evidencia los ríos urbanos como estructurantes de lo público. Estos son dibujos que construyen legalmente sobre la ciudad de Buenos Aires. Esto es el sistema radial que alimenta el puerto. Este es el sistema natural paralelo a la costa, el otro es radial. Entonces nosotros lo que hicimos en ambos concursos fue, decíamos que era como una nueva haussmannización, usar esas cuencas, ponerlas de manifiesto y estructurar el tejido ya no en función a la lógica del puerto radial, sino a la lógica de los ríos como principales espacios públicos, ¿no? Y a partir de eso venían las decisiones arquitecturales, los bordes como regeneradores de agua y así las arquitecturas. Pero lo más importante en esto es que nosotros que queríamos hacer edificios, no hicimos ningún edificio en estos concursos, sino que lo que logramos fue la construcción de un nuevo mapa. Por primera vez yo vi un mapa oficial de la Ciudad de Buenos Aires en donde el riachuelo no era un límite de la ciudad, sino que era un eje. Y la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que están a ambos lados, estaban dibujados en un mismo tono. Digamos, me parece que eso a la larga es como el mayor éxito. En el mausoleo de Perón, ya la materia que era la naturaleza, nosotros teníamos que hacer un proyecto muy grande, entre comillas muy grande, con muy poco programa, que era el espacio de un cuerpo, de un féretro. Y la estrategia que usamos, de nuevo a favor de la naturaleza, fue usar el marco que tenía esa quinta, el marco natural, para darle la dimensión al proyecto y simplemente organizar un sistema de espacios abiertos
en donde la vegetación a veces hacía de techo, a veces hacía de fondo, a veces daba marco de color, y finalmente tenía como el objeto simbólico de la relación de la vida y la muerte en el árbol más grande de ese bosque, ¿no? A ver. En términos de escala de equipamientos urbanos, estas son unas oficinas que hicimos sobre una autopista de la ciudad, en donde la materia en realidad la usamos como un dispositivo de filtro entre la agresión del ruido de los autos y el clima, el sol fuerte y el sonido. Y lo que hicimos fue un pequeño velo de una malla muy sencilla plegada para que le dé rigidez, donde iba a trepar un sistema de vegetación que filtraba, y a contramano de lo que el mercado está imponiendo, que era el corting wall, para ampliar la superficie vendible, nosotros armamos como el corting wall como un espacio de trabajo, y la verdad que el jazmín cuando florece tiene un olor mucho más rico que el corting wall, y ese lugar se vuelve como un ámbito agradable, ¿no? Y por último, otro manejo de la materia en lo que tiene que ver con lo edilicio, como en este caso un edificio urbano que simplemente completa una situación de un pasaje. El material pasa a ser directamente una pieza el edificio pasa a ser como un completamiento, casi como si fuera un cuadro a restaurar. Simplemente hicimos un velo que complete la escala del pasaje, respetando la arquitectura nueva, separándose de los muros viejos, y el velo que separa de la calle simplemente como un material que lo que viene a poner ahí es casi la condición temporal. El óxido lo que hace es le da como una vejez al edificio que en realidad no tiene, y lo pone a tiro con el sitio. Finalmente, en esta corrida, el proyecto premiado, me gusta muchísimo esta instalación de Juan Fernando Herrán, porque habla de esta relación cultura-naturaleza de una manera sutil y hermosa. Esto es como un encofrado de una escalera en una favela de las que encontramos en Los Morros brasileros o en Medellín. No nombro las de Buenos Aires porque no tenemos geografía, pero también. Y lo interesante es que el encofrado, si lo miran bien, no tiene base. Y está incompleto porque en realidad lo que completa la operación es justamente la naturaleza del morro, ¿no? Entonces, es como muy, muy lindo ver esto en un edificio y automáticamente entender el sitio y el lugar. De alguna manera, esa reflexión es la que intentamos hacer en este proyecto, que lo voy a pasar muy rápido. Me quedan en realidad 5 minutos, pero tratando de... Esta es Sierra Ballena, en Punta Ballena. Es como la última estribación del macizo brasilero llegando por Uruguay, metiéndose en el Río de la Plata. Esta es una foto antigua donde está solo este camino que aún hoy existe y ninguna acción todavía de la cultura ahí encima. El lugar donde está el nombre Sierra Ballena es donde está el edificio nuestro puesto. Los primeros registros que se hacen sobre el sitio y lo que hay en el lugar, los datos que fuimos entendiendo. El marco ese encierra el lugar donde iba a estar nuestra obra. Si ven del otro lado hay una obra muy paradigmática del sitio que le ha dado sentido y vida a todo esto, que es Casa Pueblo, que es el atelier vivienda de un artista que murió hace poco, Carlos Páez Vilaró. Una construcción como mediterránea, blanca, podría estar en Grecia, podría estar en algún otro lugar. Y nosotros teníamos que meternos ahí, que era muy difícil. Este lugar es maravilloso en términos paisajísticos y ya tenía como un mojón muy importante. Esta es la historia del sitio. Ahí se ve de nuevo la relación esta que les decía. Y este fue un dibujo que le dejamos a Páez, casi como pidiéndole permiso para meternos y avisándole que lo que íbamos a hacer nosotros estaba en línea totalmente opuesta a lo que él había hecho, entendiendo que eso era lo mejor para el lugar y sabiendo que el lugar es maravilloso gracias a lo que él hizo. Ahí había como una contradicción grande. Otro dato muy fuerte era la presencia de Antonio Bonet en el Uruguay en general y en esta zona en particular. Bonet deja un legado impresionante en la urbanización de este sitio, con un manifiesto de cómo tratar el lugar al usarlo, con sistemas de caminerías, etcétera, y con unas arquitecturas hermosas. Y de alguna manera para nosotros era como un desafío muy grande, ¿no? Y después estaba la gente. Este es un camino público que históricamente ha tenido esta vista y que históricamente
tú a los que vuelan en parapente y estas cosas como su plataforma más querida. Y entonces el proyecto de alguna manera intentaba ir detrás de todos esos antecedentes. El sitio era más o menos así, y el código proponía algo, de nuevo lo de legalidad y legitimidad. Tenía una cláusula que en realidad era de otro lugar de la ciudad, en donde la secuencia es dominio privado, espacio público, vista o mar. En cambio en la barranca está el dominio público arriba, el espacio privado en el medio y el mar. Con lo cual el código, que fuera el mismo en situaciones que no tienen nada que ver, por ahí podía provocar tapar con la arquitectura la vista pública sobre el mar. Entonces, nosotros queríamos trabajar más en esta dirección, o sea, construir las cotas de nivel del sitio, y para eso tuvimos que pedir que nos modifiquen el código, poniendo en crisis la inversión de los inversores. Pero bueno, la verdad que valió la pena el esfuerzo y el riesgo, y el proyecto finalmente va en búsqueda de reconstruir la barranca, ¿no? O sea, después hay como una serie de requisitos que se nos pide, que sea un edificio único, pero básicamente lo que hicimos fue, la piedra que sacábamos del soporte del suelo, que es de piedra, iba a construir como la planta baja de este proyecto, era la parte estereotómica del proyecto, y por sobre eso íbamos a poner la parte tectónica, que eran los ámbitos públicos de la casa. Los dormitorios van abajo, que en la piedra mantienen mejor la temperatura, etc. Y tratábamos de que en los techos la tierra que removíamos volviera a posarse sobre el techo, y que la propia naturaleza del sitio se ocupara de mantenerlo y de hacerlo crecer, y así fue, ¿no? Entonces, y de alguna manera que la gente siguiera teniendo la vista lejana de esto. La estructura, 16 unidades, las unidades, dormitorios abajo, parte pública arriba, y un sistema de patios colectivos para entrar a patios privados, para entrar a la unidad y recuperar la vista al mar. Un poco los cortes que muestran eso. El trabajo sobre la tierra, la depredación del sitio inicial, que daba miedo realmente. Y finalmente las imágenes finales, en donde, en esta lógica de haber puesto una arquitectura entre lo público y el paisaje sublime del mar, lo que buscamos todo el tiempo es que no hubiera ningún elemento proyectual que remitiera a la escala doméstica. Es decir, que las ventanas no se leyeran como ventanas en relación al usuario, sino que se leyeran como afectaciones de la materia que usáramos en ese lugar, para de esa manera no generar un corte en la relación del individuo que miraba con la escala del paisaje. Entonces, si ven, empiezan a ver que no se llegan a leer elementos domésticos, ¿no? El sistema de los patios interiores que separan las tres tiras, las cubiertas que ya recuperan una antropización de la barranca existente, patios colectivos, patios individuales y terrazas. Ya la naturaleza, los techos empiezan a tomar el color de la barranca. Ahí están los patios individuales, esa situación de noche. Los accesos, hay dos puertas juntas, se recupera en un lugar que no se pierde la vista del paisaje, se recupera gradualmente, se accede a los patios y se recupera la relación con el mar. Ya cierro. Esto es como lo interesante de la materia, que pasa a ver una materia a otra, que es la materia del paisaje, que a lo largo del año cambia totalmente el sentido del proyecto. Los de los parapentes siguen volándole al edificio. Y finalmente estas decisiones que les decía de cómo se ve a través de la madera, evitando poner maderas de por medio, o cómo se ve desde los baños, las ventanas de los baños, que son simplemente sacar la lógica de la piedra para que ventile y entre un poco de luz. Por último, el proyecto, y termino con esto, en alejarse, de alguna manera recupera la condición de barranca y se pierde, cosa que los inversores no compartieron mucho, que hayan puesto mucha plata y que el edificio no se vea, pero que la verdad que para el sitio es como muy bienvenido. Lo único que se ve en la ruta, ahí está el edificio desde el paseo público, y la imagen final donde el edificio queda metido en el sitio. Bueno, muchas gracias.
muchas gracias. Seguimos con una breve reflexión en torno a los proyectos presentados y en la que me gustaría tratar de vincular los tres proyectos con el tema de hoy, con el tema de lo local. Se trata, a pesar de sus formatos y escalas y geografías muy distintas, se trata de tres proyectos que creo que comparten o que tienen puntos en común que van más allá precisamente de la descripción o la definición de nuevas geografías y que abordan desde un trabajo muy personal. Creo que los tres comparten eso, que son proyectos introspectivos, de alguna manera muy íntimos, muy locales, casi de la mínima escala, pero que de alguna manera plantean una reinterpretación territorial, una reinterpretación donde el proyecto se desplaza incluso a otras geografías, incluso a otros temas. Coincidían, sobre todo Teresa y Félix, en que sus proyectos eran una investigación, y coincidían también con el de Pablo Ferreiro en el sentido de que la arquitectura podía o puede pretender una renaturalización del sitio. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarles a los tres lo mismo, irnos en el sentido como se hicieron las exposiciones, por algo que dijo Teresa, de que el arquitecto era el mediador de conflictos. Esta definición de la arquitectura como la mediación de conflictos que por un lado son muy personales, muy acotados a algo muy específico, a veces con el tema de preexistencias, otras veces con el tema de normativa local, otras veces planteando posibilidades de diálogos distintos, pero cómo se desplaza de esta escala íntima, local, particular, a una reinterpretación territorial, a un desplazamiento que los tres proyectos de alguna manera plantean. Sí, a mí me plantea la frase una contradicción, fíjate, la idea de la mediación de conflictos, porque creo que en la base de lo que hemos explicado los tres también hay una idea de renuncia a la intermediación, precisamente. Claro que seguramente la renuncia a la intermediación forma parte de las actitudes personales y la mediación de los conflictos es lo que proporciona a la arquitectura. Pero fíjate, yo destacaba dentro de ese mundo de intermediación o no intermediación un aspecto que creo que es común también, que es el hecho de estar trabajando de manera genuina. Yo creo que tanto en el caso de una edificación con un usuario del que se sabe cómo se va a manejar los parámetros de iluminación para hacer que la vida sea posible y razonable, ¿no? Que el edificio haga importantes a las personas que lo están habitando, o las exploraciones de paisaje que planteaba Pablo, o en estos experimentos editoriales que yo planteaba, un elemento común es que en ningún caso se están estableciendo metáforas de lo que estás jugando. La escuela no es una metáfora del mundo de los niños, es el mundo mismo de los niños. Los paisajes que tú planteabas no son una metáfora, no son ni tan siquiera un reflejo de otra realidad, sino que constituyen una realidad completa. La lógica editorial que yo he explicado no intenta fotografiar lo que ya existe para volverlo a mostrar, sino que construye un material nuevo, que ese es el material mismo que está discutiendo. Esto es lo que yo llamaría procesos genuinos. Y creo que este dato es importante porque creo que está en la base de una frase de Federico Soriano que decía: los arquitectos persisten en hacer las cosas como se hace la arquitectura. Yo creo que hacer las cosas como se hace la arquitectura seguramente tiene que ver con esto, hacer las cosas como se hacen cuando las cosas son genuinas, son en sí mismas, no son intermediadas, no son reflejos de otras cosas, son ellas mismas. Cuando eso ocurre es muy hermoso y tengo que reconocer que he disfrutado mucho de unos trabajos que no conocía tan intensamente y que, bueno, ha sido un placer disfrutarlos así. Sí, me parece que cuando vos hablas de lo genuino y de lo pertinente, diría yo, hay algo que, por lo menos, lo que yo vengo pensando que tiene que ver que la modernidad necesitó entender la naturaleza y para eso se separa y hace como una manifestación de la cultura permanentemente y la impone sobre el territorio, sobre la naturaleza. Y me parece que la contemporaneidad lo que está buscando, o al menos yo así lo entiendo, es reintegrar ese vínculo, pero no en términos folclóricos o epidérmicos, sino profundos, o sea, como acercar muchísimo más la relación entre ambas partes, casi como entendiéndolas como únicas. Y de ahí me parece que vienen las búsquedas de pertinencia y de genuino, ¿no?
Ahora, yo para agregar un poco lo que vos mostraste, me parece que en esto tiene un rol clave el sistema de comunicación. Me parece que las obras tienen muy poco alcance en relación al alcance que tienen los medios de difusión de las obras, o digamos, o decirlo en términos generales, ¿no? Me parece que o sea, nuestra obra puede no verla nadie y una crítica tuya pueden verla millones de personas. Con lo cual, nosotros estamos en un país donde la discusión sobre el rol de los medios está en su máximo exponente, y me parece que digamos, para incorporar la lectura que vos hacés, el valor que tiene lo que vos hacés en relación al valor de las obras, ¿no? A mí me parece que es clave. Que gostaria de dizer é que pois que o arquitecto é sempre un político, sempre, non pode, é unha actividade que non pode viver a parte de unha ação política, mas a ação política do arquitecto é através de súa obra. É así que faz súa política e que defende suas ideias, máis do que os discursos, máis do que tudo. Quando fazemos unha obra que vai ficar numa comunidade, estamos a ter uma posição política de como esta comunidade pode usufruir de coisas. Mesmo que estamos fazendo uma casa particular, estamos para uma família, nós estamos tentando propor um modo de viver da família. E quando fizemos uma escola, estamos tentando propor uma forma de memória, de futuro. E portanto, acho que devemos sempre lutar em todos os países por ter a capacidade e a possibilidade de intervir diretamente e de construir no sentido, não é de construir edifícios, mas de construir a paisagem e de programar toda a paisagem que vai ser utilizada não somente pelo homem, mas por toda a natureza. E esta atividade política muitas vezes não é difundida especialmente nas escolas, que deveria ser mais. E todo esse sistema de divulgação da arquitetura privilegia muito mais, pelo menos na Europa, as questões estéticas da arquitetura como um discurso válido em si mesmo, e perde muito em favor de um discurso político morativo. E penso que junto de nossos alunos devíamos atuar, mas a perspectiva política não está desgarrada de uma perspectiva de saber desenhar e saber projetar. Porque se tenho intenções políticas, mas não sou culturalmente esclarecida e não sou educada no desenho e na construção e na tecnologia, não posso exercer esse meu lugar político. Portanto, as escolas têm que continuar sempre ensinando o desenho, dominar os instrumentos e dominar a tecnologia e saber fazer arquitetura. E depois aplicar este conhecimento para a sociedade. É muito simples. Hablamos aquí del papel del arquitecto como programador, pero también del papel del arquitecto como político. Y en las presentaciones de ayer, en la inauguración del decano de colegios de arquitectos, etcétera, se hablaba de 3 temas fundamentales que se querían para esta bienal, para el diálogo de esta bienal. Uno era la utilidad del arquitecto, la utilidad del proyecto en sí. El segundo era la humanización de la arquitectura. Y el tercero, que tiene que ver con el segundo, del carácter sostenible en lo social, en lo urbano, etc. Y en ese sentido también se habló de que se pretendía que todos los proyectos elegidos tuvieran esta idea de aportar algo más allá que con lo que se pide normalmente, ¿no? ¿Cómo cada uno de ustedes aporta ese algo más y qué es eso algo más? ¿Cómo se elige en cada proyecto? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se sustenta ese algo más de lo que normalmente nos piden los clientes? A ver, en el comentario que haces ahora, que es difícil sacar la pregunta que se deduce de él, me quedo con una reflexión sobre los prerequisitos en realidad.
que es, y está bien que se plantee en el entorno de una bienal, ¿no? ¿De qué modo puedes pensar que en una bienal las conversaciones pueden identificar sensibilidades, tendencias o intenciones y nos volvamos todos a casa cargados de sensibilidades, tendencias e intenciones? Y a partir de ahí haremos una cosa nueva. Yo tiendo a pensar que es justamente al revés. La vida corre, efectivamente los arquitectos, junto con muchas otras personas, afortunadamente, administramos planteamientos cercanos a lo político, y hay un momento en que es necesario mirar lo que se ha hecho. Hay un momento en que es necesario calibrar y comparar lo que se ha hecho y poder hablar sobre, ¿pero qué estamos haciendo? Yo creo que esa reflexión acaba siendo como la verdaderamente productiva, porque es la que necesariamente incluye un ingrediente que decía que antes, que también es genuino y esencial en la labor como arquitecto y para la arquitectura, que es la permanente autocrítica. O sea, de qué manera la deriva crítica en la que estás revisando lo hecho con intención de evaluar sus consecuencias es absolutamente necesario. Por lo tanto, yo creo que es muy de celebrar situaciones como la actual, en la que se abre un panorama y se revisa hacia atrás lo hecho para establecer una reflexión, y no tanto cuando se plantea la necesidad de un acuerdo o de un manifiesto o de un futuro. Creo que celebramos mejor bienales como la actual, como esta, en la que lo importante es el panorama y lo relevante es la diversidad y el contraste. Porque eso es lo que te permite pensar que es verdad lo que acaba de decir del arquitecto como sujeto político, ¿no? Lo cual también no deja de ser un riesgo, porque si eso es así, posiblemente somos los últimos políticos de la Tierra, y entonces es una gran responsabilidad. Yo simplemente, para terminar, por lo menos, y para volver a compartir con la mayoría de estudiantes que están participando acá, me parece que el mensaje de la Bienal en ese sentido es muy atractivo, porque pone de manifiesto una serie de arquitecturas que claramente van detrás de estas ideas que mencionamos, y que para mí, sin lugar a dudas, cada una expresa una vocación política muy clara, ¿no? Y de hecho la Bienal la expresa al haber elegido los proyectos que eligió. Entonces, en un mundo tan informado, tan repleto de imágenes, tan diversas, poder hacer esta especie de recorte tan fuerte y tan claro, y tener como cantidad de participantes como compartiendo estas inquietudes, me parece como absolutamente saludable, y simplemente nada, me parece que es como una gran iniciativa de la Bienal. Muchísimas gracias y gracias a todos. El aplauso para los integrantes de este primer conversatorio, los premiados Félix Aranz, Teresa Díaz Novaes Gonçalves, Pablo Ferreiro y también la moderadora Fernanda Canales. Vamos a continuar con el próximo conversatorio sin cortes.